Bien, estamos aquí en el segundo bloque aquí con Lucas Gersi, ha venido con nosotros, ha dejado de hacer algunas cosas importantes para estar en Betel. Dice que Betel la están escuchando varias personas en los taxis. ¿Tú cómo has percibido? Yo tengo mis amigos, pues uno de Ujú. mis amigos es Lucas Gersi y él, como no es de Betel, estoy realmente preguntándole, Sí, a ver, ¿qué has escuchado? A ver, cuéntame. Fabricio, antes que nada, gracias por la invitación. Siempre para mí un honor y un gusto No, no, grande para mí, Lucas, conversar por favor. contigo. Mira, la verdad que Betel en estos días lo encuentras hasta en la sopa, ¿no? ¿Cómo así? Todo el mundo, no, es que se conversa mucho, se discute mucho, y yo creo que está en auge. Y como produce contenido interesante y debates interesantes, la gente lo escucha, ¿no? Un montón de gente ha escuchado las veces que ha venido acá Antauro Humala, las veces que hemos tenido debates, el debate que hubo entre Miklos Lukács y mi tío Quaker Philly Quaker. ha sido bien seguido. O sea, está habiendo programación interesante, la gente lo sigue y es parte de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el debate público que hay en el Perú, que está muy bien, ¿no? Lucas, Tenemos me dicen que se tenerlo. viene un debate alucinante en Betel y Ujú. yo lo estoy empezando a promover. A ver, ¿cómo es eso? Lo que Suena, pasa, suena bonito. lo que pasa Suena que bonito. ayer el Poder Judicial Ujú. le ha puesto una especie de paréntesis de stand-by al caso de la evaluación del pedido de Vladimir Cerrón para Ujú. revocarle la única, entiendo, la única prisión preventiva que pende sobre él ahora. Correcto. Porque sobre el señor han caído una serie de decisiones favorables de diferentes instancias, del TC, etcétera, etcétera. Sí, Y cabe la posibilidad que ese señor deje la clandestinidad porque el Poder Judicial le va a revocar la prisión preventiva. Y en ese sí, caso, claro. yo no tengo contacto con él hasta antes de salir clandestino, pero me imagino que cuando salga clandestino voy a retomar el contacto y lo voy a sentar en la mesa contigo pues, para que Pero debatan, ¿no? yo encantado. Mira, a ver, yo creo que cuando a una persona le dan la razón diversas instancias, diversos jueces, seguramente es porque tiene la razón, ¿no? Sí, es probable. Tú puedes cuestionar de repente una sentencia aislada, ¿no? Pero acá ya es sistemático. El señor viene Estamos ganando. hablando de la razón en sus temas judiciales, Sí, claro, no en su ideología. no, en sus temas judiciales. Él viene ganando ya de forma sistemática varios casos, tiene varias sentencias a su favor, tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional. Yo no conozco el detalle judicial de los casos, pero obviamente parece que el señor tiene pues razón. Y mira, podemos discrepar de sus opiniones, pero el debido proceso, el derecho se respeta pues para todos, ¿no? Y si gana, en buena hora gana, le da la razón al Poder Judicial y queda pues limpio, No ¿no? tienes problemas de hablar así de tu No, no, contendiente no, ideológico. no, Ustedes no, han sido, no, nunca, han habido nunca. pugnas entre ustedes bien evidentes. Mira, yo no lo conozco, yo no lo conozco personalmente, yo he intercambiado a veces opiniones con él en Twitter, en las redes, ¿no? Pero se conversa con todos, ¿no? Se conversa incluso con el que uno piensa que es adversario ideológico. Porque Incluso con el profe sobre inclusive ruedas también se conversa. también, aunque a veces no quiere conversar, pero Ha sido viral en estos días. se, Lucas Gersi ha sido se viral. conversa con todo el mundo, pero con respeto, ¿no? Sin insultar, ¿Qué sin pasó levantar ahí, la Lucas? A voz, ver, ¿no? quiero hablar ahorita del acuerdo de colaboración eficaz que tu pechito con el tío Philly que hemos sacado ayer en Combaters. Hemos revelado el acuerdo de colaboración eficaz de José Graña, el dueño del comercio, con Fiscalía, en donde, si bien No es es el cierto, dueño, ¿no? Es bueno, un es accionista uno de los máximos. entre muchos accionistas que tienen ahí, ¿no? Déjame, pues, es uno de los dueños, digamos. Es Un, una de un- las cabezas un ahí. accionista entre muchos, su porcentaje tendrás que ver cuál es, creo que no es muy alto, ¿ah? Porque Eh, creo que hay ya tantos no, dueños que ya no. En el tiempo cada accionista tiene bien en el poco. tiempo de las coimas o de las eventuales coimas, a pesar de que ella las probó, creo que el porcentaje no era el de ahora, sino Sí, era bastante sí, sí, sí. interesante. Pero mira, a ver, con Cerrón yo converso feliz, ¿ah? Y discreparemos un montón, sí, discreparemos. En otras cosas de repente no discreparemos. Y ojalá yo pueda conversar con Vladimir Cerrón sobre marxismo, ¿no? Eso sería interesante, ¿no? Sí, sobre Conversar Caviarato, de verdad sobre marxismo y sobre los libros, ¿no? Para hablar de la sustancia, ¿no? También. A ver, Lucas, yo estoy un poco incómodo por este clima de enrarecimiento. Y yo soy radical en algunas cosas que creo. Incluso las hemos conversado, no necesariamente estamos de acuerdo en todo contigo. Sí, sí, Hemos sí, tenido claro. puntos en discordia y seguimos siendo patas igual. Como es natural en la vida, ¿no? Pero en general estoy un poco como apretado con este clima de polarización que estamos viviendo, incluso a veces en temas en los que ya no deberíamos discutir de la manera tan irascible como a veces terminamos haciéndolo, ¿no? Veo
debates, por ejemplo, estoy indignado por el debate intrascendente al final, porque no deberíamos tocar los temas así como se tocó el tema, por ejemplo, de Paolo Benza con Pancho de Piérola. Ambos tienen posiciones en contrario, pero creo que el problema ha sido de Paolito, que lo ha tomado de manera personal el asunto. Es muy, muy personal por su tema de homosexualidad, etcétera. ¿Qué está pasando? Ya en general, sin tocar temas en particular, ¿qué está pasando con nosotros que estamos... Hemos perdido la habilidad de conversar con gente que piensa distinto de manera educada, de escuchar, de aprender, ¿no es cierto? Y eso es parte del trabajo de la sociedad para no perder el rumbo, ¿no? Y es parte de la moral básica que tiene que tener la sociedad. Por eso, Fabricio, es que yo hago el esfuerzo de dictar clases en 3 universidades para construir, cultivar esta cultura que no necesariamente de tienen las mismas tolerancia. políticas. Claro, y por eso es que ¿En qué universidades son, Lucas? Perdón. Mira, yo dicto clases en la Universidad Católica, en la Universidad San Martín de Porres y en la Universidad de Lima. Son y experiencias lindas en las 3. Diferentes las 3. Y yo le reconozco, por ejemplo, un agradecimiento muy, muy grande, público, a Elmer Arce, que es el jefe del departamento académico de la Católica, un tipo totalmente demócrata, discrepo mucho con él, pero él me dijo, oye, Lucas, ven a dictar, podemos tener discrepancias en los profesores de la universidad, pero tienen que estar representados diferentes puntos de vista, ¿no? Y democráticamente se debate, entonces la sociedad tiene que recuperar eso, ¿no? Lucas, pero tú eres un tiene lunar, que recuperar eres un eso, lunar ¿no? en la Católica. ¿Cómo? En la Católica eres un lunar. Una cosa, hay varios profesores. Una cosa rara que camina por ahí en la Hay Católica. varios profesores en la Católica con ideología o un pensamiento liberal, ¿no? Por ejemplo, pero es que liberal puede ser cualquier cosa ahora. No, pero liberales, ¿qué tipo de liberal? Liberales clásicos así, seguidores de la escuela austriaca, hay varios en la Católica. Qué bacán. Por ejemplo, hay un amigo mío muy querido que enseña contratos en la Católica, se llama Fabio Núñez del Prado también, ¿no? Creo que sí Tiene lo conozco. ideología sí lo conozco, sí. también liberal. Bueno, no lo conozco, pero tipo he oído hablar joven, de él. ¿no? O sea, la idea es que haya siempre pluralismo en las universidades para poder debatir y esa es así funciona, pues, ¿no? En la Universidad San Martín, por ejemplo, ellos también se hace permanentemente debates entre grupos de alumnos que tienen distinta ideología y la universidad promueve eso. Tenemos que recuperar eso. A ver, mira, en la política peruana, el partido aprista con el PPC y con las izquierdas, incluso las izquierdas extremas, tenían una articulación, ¿no? Hay una cosa Es lo que hay que... Estoy detrás de tu papá porque quiero traerlo al set, porque ha dicho una cosa bien interesante la semana pasada y que creo que no ha sido tan bien atendida, no sé si adrede no ha sido tan bien atendida, pero tu viejo ha llamado, perdón, tu papá, somos patas, discúlpame si digo viejo. No, está bien, está bien. Ha llamado a la unidad. Lo hizo en un periódico de circulación nacional. Sí, claro. A la unidad de candidatos en pos del próximo año, con la espada de Damocles que tenemos todos de que si es que no nos unimos y dejamos de lado ciertas pequeñas diferencias que a la final terminan construyendo abismos, la izquierda radical puede llegar al poder. Mira, y ahí sí sería el san se acabó. Mira, si uno revisa datos, los partidos que pasan a la segunda vuelta electoral en el Perú son los que representan a los bloques que se dividen menos, ¿ya? En el año 2016, la izquierda se dividió un montón, porque tú tenías a Goyo Verónica Santos. Mendoza y tenías a Goyo Santos. Goyo Santos arrasa en buena parte de Cajamarca. Goyo Santos gana en todo el sur de la región Cusco, ¿ya? Todo lo que es Sicuani, Chumbivilcas, Quispicanchis, gana Goyo Santos. Es decir, Goyo Santos tiene un poder tan grande que le parte el voto a Verónica y los dos quedan fuera. Y acuérdate que ¿ya? Verónica se quedó por poco, ¿ah? Por poquísimo. Sí. Por culpa del tío Goyo, Sí. ¿ya? Y lo que ocurrió con la izquierda en el año 2016 ocurrió con la derecha en el año 2021, que es que entre el tío Porqui y el tío Hernando de Soto se canibalizaron, el voto de la ciudad se partió 50-50, que ninguno de los dos pasó. Entonces el riesgo es que ocurra de nuevo esto con la derecha. Me estás Porque- hablando de Philip y de Rafael. Sí, claro. Porque Y no, o hay alguien más. ¿tú qué crees que eventualmente, pueda- Carlos Álvarez puede entrar ahí. Eventualmente Carlos Álvarez y Roberto Quiabra podrían también tener votos en el ámbito de la derecha urbana de Lima. Ah. Pero si Lima se parte 50-50 entre dos candidatos, como ocurrió la elección pasada, ningún candidato de derecha que no sea el fujimorismo va a pasar a la segunda vuelta. Se van a canibalizar. Ya, Entonces yo le tengo cariño y respeto y admiración tanto a Porqui como a Quaker. Pero
Si no se ponen de acuerdo, ninguno de los dos va a pasar, ¿no? Es la, Ya, es la realidad, ¿no? pero ¿cómo Y se le, hace? le fastidia al tío, ¿Cómo- al cómo- tío Quaker que le digan pero, eso, pero ¿cómo lo es así. hacemos? ¿Cómo se hace? O sea, ya, yo no te digo que trabajemos para que los 40 candidatos o los 41 lleguen a un acuerdo y se sienten en una misma mesa como hermanitos. Es bien difícil, casi imposible. Sí, claro. Pero entre los 2 o 3 o 4 que pueden ser de derecha, hay que hacer el esfuerzo. ¿Cómo empezamos nosotros que estamos afuera a hacer ese esfuerzo? Mira, se ha intentado, un montón de gente ha intentado y no ha logrado hacerlo porque hay, digamos, la ambición de un montón de gente dificulta el acuerdo. Pero tiene que haber, yo creo, una presión inclusive ciudadana para que esto ocurra, ¿no? Porque lo que te diste la estadística es clarísima. Pasa la segunda vuelta el que menos se divide. Al final ¿Por qué no es así. hacemos una campaña por la unidad? Es lo que hay que hacer, pero ojalá nuestros tíos queridos nos puedan escuchar, ¿no? Pues, Un mensaje acá a los dos, ¿no? Y se fastidian, ¿ah? Cuando les dices eso, ¿ah? ¿ambos? Yo creo que un poquito, ¿no? Con cariño. ¿Rafael también? No, Rafael es un, creo que es, no sé, No se sí. fastidie, Rafael. No, es que no he conversado con Rafael, pero tiene que, a ver, tiene que haber un acuerdo, tarde o temprano. No sé quién, no sé quién sea Sí, el claro. que termine primero, el que se ponga Pero la cara. el acuerdo tiene que ser antes de la primera vuelta, O pues. sea, antes de octubre. Claro, no, claro. Antes de que se defina el tiene candidato, ser que es ya, en octubre. Tiene que ser ya, ¿no es cierto? Porque si no se hace esto, entonces sencillamente el voto en primera vuelta se atomiza, ¿no? Sería Acá el problema también son las reglas electorales como exigen. A ver, hace muchos meses yo propuse que en el Parlamento se aprobase una ley que estimulase las alianzas. El problema es que con las normas actuales, cuando los partidos se juntan, se les castiga elevándoseles la valla, cuando debería ser al revés. La valla debería comenzar mucho más alta y a medida que los partidos se van sumando, la valla debería ir bajando, de alguna manera para obligar o estimular, incentivar las Entiendo. alianzas, ¿no? Pero Ya, eso no se da, o sea, pero es un poco quizá estamos pidiendo mucho, ¿no? ingenuo, quizá, ¿Qué cosa es ingenuo? pensar que por una ley se van a aliar, vamos a fortalecer o a No, pues promover sí. las alianzas. Si castigas a los que no se alían, subiéndoles la valla, ahí la gente ya empieza a tener incentivos para aliarse, ¿no? Ojalá. Hubo un ojalá. proyecto de ley muy bueno, yo de repente recogiendo mis comentarios, el congresista Cabero y también el congresista Diego Bazán presentaron unos proyectos de ley muy buenos en ese sentido y ojalá el Parlamento los pueda revisar, ¿no? Recuérdanos, por favor. Claro, la idea es que la valla electoral sea más baja para las alianzas que para los partidos que no están en alianza, para que haya un incentivo a formar alianzas, ¿no? Bueno, Lucas, cambiemos de tema. Por favor. Perdón, antes de eso, ¿vas a postular tú? No, yo no voy a postular. Porque tomaste la en decisión. este momento estoy con una prioridad La vez distinta, pasada ¿no? no estabas tan claro. Me dijiste, puede ser, pero creo que no, pero puede ser. En principio no, porque yo tengo la prioridad de la familia en este momento, que es el regalo más grande que nos da Dios, sí, tú acabas de y por tener el un momento hay que bebé cuidar ahorita, esa ¿no? parte, ¿no? Sí, Sí. sí, te entiendo perfectamente. A ver, Lucas, ayer hemos hecho público, hemos hecho público en el equipo de Combaters una PEPA, que es el acuerdo de colaboración eficaz de José Graña con quien fue en su momento un accionista importante del comercio en el tiempo de estas supuestas coimas, casi probadas ya, porque el tipo acabamos de saber que sí, en efecto, las aceptó, y ha echado, si bien es cierto, ha echado a casi todos los presidentes en cuestión, salvo PPK, ha hablado de coimas y de concierto ilícito para coimear con Alejandro Toledo, con Ollanta Humala, con Nadine Heredia y con Susana Villarán. Sin embargo, y esto ya es, te lo pregunto yo como un común, tú que eres un experto en el derecho, no ha dicho nada nuevo, no aparece ninguna acusación nueva, ningún detalle, ningún cariz nuevo de lo que ya había dicho Barata en su momento. Sin embargo, José Graña obtiene con esta colaboración eficaz, que bien, como te indico, no tiene nada nuevo, la excepción de pena de todos los delitos que se le acusan.
No sé si viste el informe, en todo caso te recomiendo que lo veas. No lo vamos a volver a pasar porque ya lo pasamos al inicio, pero ¿tienes alguna idea del tratamiento o alguna opinión de cómo se ha tratado con José Graña, habiendo dicho lo mismo que ya se sabía y habiendo recibido tal premio a cargo de eso? Bueno, a ver, la colaboración eficaz es un instrumento donde participa el Ministerio Público, pero también participa el Poder Judicial. Es decir, el Ministerio Público llega a un acuerdo con el colaborador eficaz y luego hay un juez penal que tiene que revisar ese acuerdo precisamente para verificar que la información suministrada por el colaborador justifique la exención de la pena, lo que se llama el beneficio premial, ¿no es cierto? Entonces ahí lo importante que se revise, que ustedes consigan, es la sentencia judicial que homologa ese acuerdo. Porque en esa sentencia judicial tiene que haber una jueza o un juez que analiza y diga: esto que ha revelado el señor Graña Miró Quesada tiene una relevancia para el caso por esta razón y por esta razón. Es decir, si lo que tú dices es cierto, habría eventualmente una sentencia judicial, pues digamos, mal motivada, mal trabajada. Pero ustedes tendrían que obtener esa sentencia y analizar su motivación, ¿no? Si se motivó bien, se sustentó bien, por qué era relevante para la investigación lo que reveló el señor Graña, ¿no? Personalmente, ¿qué opinas tú sobre la actuación de José Graña? ¿Cómo lo viste tú a él? En este caso Odebrecht y en este caso supuestamente Coimas y todo lo demás. Bueno, yo creo que él obviamente ha reconocido su responsabilidad penal, pues, ¿no? Es una persona que ha aceptado que incurrió en actos de corrupción y eso llevó a la caída de alguna manera y a la venta de una de las empresas más emblemáticas tradicionales del Perú, que era la empresa Graña y Montero. O sea, es algo que causa vergüenza y dolor a todos los peruanos, ¿no? La corrupción en el Perú está en todas partes, ¿no? No es algo solo de la época de gobiernos anteriores, algo antiguo. La corrupción en el Perú lo vemos permanentemente. Y parte del trabajo de reforma del Estado y regeneración moral que tenemos que tener es la erradicación absoluta de la corrupción, ¿no? Está en todos lados, ¿no? Lucas, quiero empezar a terminar como penúltima pregunta. Hemos hecho público el día de hoy, comenzando el programa, un mapa del Instituto de Estudios Peruanos, que no es cristiano y no tiene nada de religioso, es bastante secular y muy bien, académico. Incluso ha sacado muy buenas publicaciones. Los libros de Rostorovsky del IEP son geniales. Sí, es una institución académica seria, ¿no? Sí. Lógico, seria. Ha hecho una encuesta que indica que hoy, al 2025, los evangélicos somos el 20% de la población en el país. Y va por ahí más o menos la capacidad de votar también. Somos cerca de... Enorme. Sí, muchos votantes, cerca del 20% también. ¿Qué opinas de este crecimiento? Cuando Fujimori alcanzó el poder, supuestamente con el voto evangélico éramos el 2, quizá 3%. Hoy somos el 20%. Mire, yo he revisado estadísticas. Hay países latinoamericanos mayoritariamente católicos, por tradición, que hoy día son mayoritariamente evangélicos. Si mal no recuerdo el caso de Guatemala, sí. En Guatemala creo que hay ya más de 55% de evangélicos, y en El Salvador, entiendo, es similar, ¿no? Sí. En Brasil la cifra es muy alta también. Correcto, es decir, finalmente las iglesias evangélicas han sido, creo yo, muy eficaces al momento de hablarle de espiritualidad a las personas, y yo creo que muchas personas han pasado del catolicismo a la religión evangélica o a la forma de devoción evangélica. Creo que porque lo sienten más cercano a las necesidades espirituales de la gente, ¿no? A veces el catolicismo se queda mucho en la parte ritual. El evangelismo es más directo. Muy decimonónico, muy vetusto quizá. Luego hubo un momento de la historia donde el catolicismo se puso un poco ya muy izquierdista, ¿no? Muy izquierdista, en algunos momentos simpatizó con movimientos de izquierda, incluso marxista, y mucha gente prefirió la religión evangélica por ese motivo, ¿no? Entonces, al final yo creo que hay un elemento, perdóname la metáfora económica, ¿ya? Hay un elemento de libre competencia también. ¿Te das cuenta? Sí. Diferentes confesiones religiosas tienen una propuesta. En libertad está avanzando la Iglesia Cristiana Evangélica. Totalmente. Y la Iglesia Católica, creo que frente a esta situación también
introduce prácticas nuevas, ¿no? Eso es lo Y que se quiso- reforma un poco a sí Eso es misma lo que también, hizo, lo ¿no? que ocurrió con el Concilio Vaticano II. Con el Concilio Vaticano II, la crítica que los lefebristas, o sea, las personas estas que están en contra del Concilio Vaticano II, que creen que la silla del Papa está vacante, los sede vacantistas, ellos dicen básicamente que el Concilio Vaticano II en el 52, creo que fue, Ujú. protestantizó a la Iglesia Católica. Es decir, por ejemplo, le quitó el latín para hacer las misas en lengua vernácula. Sí, claro, Se cambiaron los ritos y las lo formas. modernizó, lo llevó a la Se cercanía, acercó a ¿no? la, la se gente. buscó acercar a la gente, incluso en los cánticos, Ujú. en la forma de la alabanza, como decimos nosotros, se protestantizó la Iglesia Católica porque se dieron cuenta Sí, de claro. que el avance evangélico era. Pero ten en cuenta, por ejemplo, que así como hay movimientos en un sentido, puede haber movimientos en otro sentido. Yo he revisado una estadística en los Estados Unidos, por ejemplo, y en los Estados Unidos el movimiento es al revés que en América Latina. El número de católicos ha aumentado y el de protestantes Sí, se ha disminuido. eso es verdad. Y O sea que hay una hay- respuesta ahí, interesante. No porque los americanos naturales de tradición se estén volviendo católicos, sino porque ha entrado mucho latino. Eso Y puede mucho ser asiático. eso puede ser parte de la explicación, pero también yo sí he leído versiones que dicen que norteamericanos gringos protestantes están un poco fastidiados con las iglesias protestantes que se han vuelto muy woke, muy También. izquierdistas, Sí, sí, y también, han dicho yo evidentemente. prefiero irme a la iglesia No, estoy de católica que la acuerdo. veo más cristiana, más tradicional. Estoy de acuerdo contigo Entonces, en ese sentido. al final, todos los cristianos tenemos una unidad básica en la creencia de nuestra religión cristiana, ¿no es cierto? Y al final el calvinista, el luterano, el católico tendrán diferencias teológicas, pero en lo fundamental van a ser hermanos en la fe de Cristo, ¿no? ¿Qué es lo Al fundamental? fin, yo creo la creencia en Jesucristo, ¿no? La creencia en los 10 mandamientos, en la moral básica del cristianismo, ¿no? Te voy a responder como le respondió el Señor Jesús a un chico que le vino a decir, Señor, ¿cómo hago para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, bueno, cumple esto. Y le dijo, lo he cumplido. ¿Y sabes qué le respondió? ¿Qué le responde? No estás lejos. No estás lejos. O sea, Mira. ¿sabes por qué te lo digo? Porque después de tu entrevista, y justamente he querido hablar de esto adrede para preparar la entrevista que voy a tener después, porque quiero conocer también tu opinión sobre el tema. Vamos a estar con el pastor Abel Cueto, que es un Muy bien, gran amigo muy mío, bien, además muy que bien. somos casi contemporáneos. Me cuesta a veces decirle pastor, le digo Abelito, le digo etcétera, porque Ajá. lo quiero mucho además. Vamos a tocar un tema que es fundamental para toda la cristiandad, que es la buena noticia de Cristo, que es el evangelio. La escritura. El evangelio La no es escritura, el pedacito de Biblia que te leen los domingos, eso no es el evangelio. El evangelio es un mensaje claramente definido. Es la buena noticia como lo decimos los cristianos, de Dios haciéndose hombre para vivir una vida perfecta y luego para recibir sobre su cabeza el castigo de toda una raza humana que había transgredido la ley eterna. Una ley que tiene un castigo, que un delito que tiene evidentemente una pena, que era la muerte. Ese es el razonamiento del Evangelio. ¿Tú Correcto. cómo reaccionas ante esa buena noticia que proclamamos los cristianos? Bueno, a ver, a mí me gusta ¿Te leer has puesto a pensar en eso alguna vez? digamos, tú siempre haces que me cuestione mis creencias trascendentales y religiosas, Fabricio, ¿no? No, de pero repente me quieres convertir. No, es que... Y eso está muy bien. No, Lucas, ¿sabes por qué es? De verdad, te voy a decir, te voy a hablar en la firme, como pata. Sí, Y sí, si sí, no no, estuviese muy con bien, el micrófono, muy te lo bien, diría muy igual. Es que yo te tengo aprecio, de verdad, es sincero. yo a ti, Entonces, y un montón. mi ánimo no es catequizarte, no, además, yo soy súper liberal en ese sentido, a mí no me gusta meterme con la gente en ese sentido, pero te tengo aprecio, que tengo una especie de joya entre las manos y quiero, Lucas, mira esto que es alucinante. Mira, a mí me gusta leer las escrituras, ¿no es cierto? Y a mí me gusta leer también la teología, ¿no? A los padres de la iglesia. Entonces yo siempre quiero beber de esa fuente porque creo que contiene sabiduría y que contiene pues verdad, ¿no? Y a veces uno siente un llamado para cumplir una misión en este mundo. Y yo creo que ahí está la mano de Dios, ¿no? Ya, Lucas. Digamos, yo siento que he tenido un llamado, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos toda la pelea enfrentándonos a la propuesta de la Asamblea Constituyente, ¿no? Ahí yo sentí, pues, digamos, Evidentemente. la inspiración. O sea, yo soy creyente, ¿no? Y sobre todo las experiencias de mi vida han hecho que sea más creyente que antes. Ya, pero la pregunta es, ¿cómo reaccionas ante
ante el sacrificio, o lo que decimos los cristianos que ha sido el sacrificio de Dios mismo por causa de una transgresión de una ley que exigía la muerte de quien la infringió. Lo Tú cual, te refieres a la pasión de Jesucristo. a él, a ver, La crucifixión, el Gólgota. como decimos nosotros los cristianos, la realidad del cordero sacrificado por los pecados del pueblo. Y el llamado es, Lucas, arrepiéntete y cree y serás salvo, encontrarás pastos. Mira, a nivel de... Yo creo que el mensaje de Jesucristo es de una transformación histórica tremenda, ¿no? Porque antes de Jesucristo no había una conciencia de que la religión y la moral era universal, sino que la religión y la moral era nacional o inclusive étnica, ¿no es cierto? Antes de Jesucristo había el dios Zeus de un lugar, ¿no? O el dios Apolo de un lugar. El Pachacama que estaba por otro lado, etc. O inclusive en la tradición judía, Jehová era el dios del pueblo judío y de los egipcios no. Los egipcios eran en el Antiguo Testamento un poco como los enemigos de Jehová, ¿no? Entonces el mensaje de Jesucristo es la hermandad universal de todos los seres humanos y por lo tanto la dignidad esencial de todos los seres humanos, ¿no? Digamos, el concepto de moral universal es el gran aporte del cristianismo a la moral universal, ¿no? Y la última pregunta, la más difícil de todas. Sí, por favor. A mí siempre me dicen, yo siempre lo digo, se lo digo a chicos que los encuentro a veces en las redes o a veces que me invitan así a debates, así le digo, el bajarte al cristianismo es súper fácil. Es súper fácil acabar con el cristianismo. ¿Sabes qué cosa es lo único que tienes que hacer? Destruye la resurrección. Intelectualmente, si tú destruyes ese asunto, se acabó el cristianismo porque nosotros estamos basados en la resurrección de Jesús. Es que la religión es una materia de fe, ¿no? ¿Cómo enfrentas ese asunto de la resurrección? Mira, yo no creo que el tema religioso, la fe religiosa se pueda demostrar empíricamente, digamos, por algo es una materia de fe y de convicción personal, ¿no? Y no se va a poder demostrar así con una prueba científica. No, con una prueba científica. Yo no pienso que es así. Los cristianos no lo demostramos con pruebas, así, con ¿no? el método científico, no lo puedes replicar, pues. Claro, pues no. Pero sí se puede demostrar de otra manera, con tu método, con un método legal. Hay testigos que afirman haber visto vivo a ese hombre después de una muerte atroz. Hay documentos enemigos que afirman que los testigos decían exactamente eso y que lo sostuvieron consistentemente durante décadas en medio de una época de persecución muy, muy complicada contra ellos, contra sus familias, y no se quebraron nunca. Sí, claro, y enfrentaron un martirio atroz, ¿no? Ahí hay algo, ¿ah? Prácticamente todos los... Si yo no fuera creyente, Lucas diría, hay algo prácticamente ahí. todos los apóstoles mueren por su fe de una forma atroz, y la tradición cristiana es la tradición de martirio, ¿no? Está ese elemento. La sangre de claro, los cristianos es está. semilla de la iglesia, dicen, ¿no? Está, claro, inclusive en épocas modernas, ¿no? Por ejemplo, los padres jesuitas que fueron a Nagasaki, Japón, ¿no? Y hay muchos incidentes así. ¿Podría haber alguna razón de esos sujetos para mantener una verdad durante tanto tiempo en medio de un contexto tan complicado? Bueno, las convicciones profundas dan a la gente el valor para enfrentar las cosas más terribles, ¿no? Y la historia es anécdota consistente de eso, ¿no? Es una buena conversación. Y hay que beber de esa fuente de coraje, ¿no? Sí. Siempre. Sí, siempre. yo me voy a encargar de hacértelo recordar cada vez que pueda. Está muy bien, Fabricio, pero mira, está pendiente el debate teológico académico sobre el calvinismo. Bueno, el calvinismo te reto no es una eso, piedra, no es una piedra sin arrugas, tiene sus cosas también. Justamente, ahí hay debates muy interesantes. Sí, los arminianos y los calvinistas se han dedicado a debatir todo el tiempo y no han llegado a conclusiones. Los antinomianos también y todas las vertientes. Sí, lo sé. Bueno, mi hermano, muchas gracias. Gracias, muy agradable Fabricio. siempre conversar contigo. Un abrazo. Bien, volvemos con el pastor Abel Cueto del Movimiento Misionero Mundial. Vamos a hablar sobre el Evangelio. Ya venimos.